Y una de las novedades que trajo el proyecto de la rendición de cuentas fue que hubo un aumento en el número de funcionarios públicos. Estamos hablando de una cifra histórica. Es la cifra más alta, al menos desde el 95. El año pasado hubo 293.585 vínculos laborales en el Estado, 2.252 más que en el año 2015. Y se firmaron 6 nuevos contratos por día. Vamos a hablar de este tema con nuestros invitados. Estamos con Isaac Alfi, ministro de Economía entre agosto del 2003 y marzo del 2005, ex senador colorado, y también con Alfredo Asti, diputado de Asamblea Uruguay e integrante de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Buenos días, gracias por acompañarnos. Bienvenidos. ¿Cómo andan? Es un gusto estar acá. Bien, y antes, Pablo, vamos a repasar algunos datitos. Sí, vamos a ver la evolución de los últimos 20 años, 21 años, con una placa que más o menos manifiesta las cifras cómo fueron aumentando y después también los rubros donde más crecieron. Por ejemplo, en el 95 había 261.000 y la cifra fue bajando hasta el 2004. Evidentemente ahí la crisis ayudó, ahí se llegó al mínimo de 229.000 y la cifra empezó a subir. Donde más crece es en el gobierno de Mujica. Entre 2005 y 2016 subió todos los años excepto en 2015 que hubo una baja. El aumento está marcado sobre todo por los docentes. Allí ha habido en las áreas de educación, cultura y deporte un aumento de 3.641 cargos respecto al 2015 en un año. También hubo un incremento importante en salud pública, en servicios sociales y en comunicaciones. Y la principal disminución se dio en seguridad, que es uno de los rubros que más había crecido en la rendición del año pasado, ¿no? Vean, algunos datos entonces para tener en cuenta. Bueno, ¿y cuál es la primera impresión que tienen Es una ustedes? maldad, Pablo, que le digas con Alfie acá que la crisis ayudó. Porque... Sí, claro. Sí, sí. Es que no tiene nada que ver eso. No tiene nada que ver. Era una política de Estado. Mire, después de la restauración democrática hubo que tomar a una cantidad de personas que habían sido injustamente desafectadas. Fue la ley de reparación, que fue del año 85, una de las 3 o 4 leyes grandes al principio de normalización. Ahí los funcionarios públicos llegaron cerca de 260.000 aproximadamente y se mantuvieron en ese entorno hasta el principio de los 90, aproximadamente mediados de los 90. En el año 95, a instancias del expresidente Jorge Valle, que era senador, se vota una ley en la cual se prohíbe, con algunas excepciones, el ingreso a la función pública. Básicamente lo que era, bueno, acá hay una reforma estructural de largo plazo que hacer, porque el costo del personal en el sector público es demasiado alto para el país, para lo que soporta este país. Y bueno, y a partir de ese año empezó a bajar constantemente. Usted ve la gráfica esa, todos los años cae el número de funcionarios públicos y de vínculos laborales hasta el piso del 2004 y ahí empieza a subir. O sea, no tiene que ver una cosa con otra. El país crecía o no crecía, mismo en el 2003 y 2004 el país creció. En el 2004 creció muchísimo el país, se crearon 90.000 puestos de trabajo, todos en el sector privado. En el sector público hubo una pequeña caída de la cantidad de funcionarios. ¿Y le asombran estas cifras, las actuales? No, no me asombran porque es lo que uno está viendo. Y es más, están subvaluadas. Y le explico por qué. ¿Cuántas sociedades anónimas tienen las empresas públicas uruguayas que están bajo el derecho privado que no funcionan ahí? Eso no se cuenta, por ejemplo, en ANCAP, que pasaron de 2.200 a 3.000. ¿Es solo ANCAP? Solo ANCAP. No está LUR, no están todas sus sociedades anónimas de afuera. Las 13 empresas que tenía. Claro, hay 40 y pico sociedades anónimas, más algún fideicomiso que administra la CND y demás, que está fuera de esto. Y que algunas existían desde antes del 2005, pero la explosión vino después. Yo no sé cuántos son. Si usted me dice a mí, yo estoy seguro que, no sé, no quiero aventurar, pero de 5.000 no bajan, deben ser más de 5.000 arriba de esto. Con lo cual lo que uno ve es que del 2004 para acá, 2005 para acá, la población total del Uruguay crece 5% más o menos, y la cantidad de funcionarios públicos o de vínculos laborales, según la estadística, crece más de 30 o 30, más estos que no sabemos cuántos son. ¿Asti? Bueno, vamos a tratar de relativizar un poco el tema. Coincido con Alfi en que la ley que impidió el ingreso de funcionarios públicos, obviamente limitó realmente en una medida que llevó a que el Estado pudiera quedar descubierto en las carreras, fundamentalmente en lo que tiene que ver con la carrera funcional, porque entraban igual bajo otras formas. En 2005 encontramos una situación realmente caótica en lo que eran los vínculos laborales con el Estado, que todavía seguimos peleando para eliminar todas esas
formas de contratación. Por ejemplo, no se registraban, como se registran ahora, el tema de los docentes suplentes. Pero vayamos a hablar de cifras. Ahora recién recuerdo cómo decía Alfie cómo había crecido la población. Desde el 95 al 2005, promedialmente, los empleos públicos o la relación de vínculos con el Estado estaban en el entorno del 20% del personal de los trabajadores. O sea, que 1 de cada 5 era un vínculo con el público. Eso ha bajado al 17% en estos años. Porque crecieron más los puestos de trabajo en el sector privado. Porque crecieron más los puestos de trabajo. Si lo miramos con respecto al Producto Bruto Interno, bueno, la diferencia es abismal. Lo que ha crecido el Producto Bruto Interno con respecto a lo que ha crecido la masa salarial, la cantidad de funcionarios públicos, me corrijo, no la remuneración, sino la cantidad de funcionarios públicos o los vínculos laborales con el Estado es completamente distinta. A nivel internacional, en aquellos países en los cuales el Estado, como lo ha decidido la ciudadanía uruguaya, tiene un peso importante, estos números en la comparación internacional son relativamente bajos. Pero los servicios ¿son acordes? Bueno, nosotros obviamente queremos mejorar esos servicios. Pero además, ¿dónde está? Ustedes lo decían en el informe. Fundamentalmente donde ha crecido y en forma muy importante es en los organismos del 220. En aquellos organismos de la educación, de la salud y también en seguridad, que es lo que reclama claramente en cualquier encuesta la ciudadanía. ¿Y estas instituciones del derecho privado que decía Alfie recién? Sí, no, hablando de 300.000, para manejar un tema redondo, 5.000 no es lo más significativo. Es cierto. Pero es el Estado que les está pagando, o sea. Sí, es el dinero de todos. Es el dinero de todos y en general todas esas empresas no dan pérdidas, sino, salvo casos excepcionales, están participando en la actividad desde el derecho privado, están participando en la actividad económica que brindan, porque para eso precisamente fueron creadas, y no fue un invento del Frente Amplio crearlas. El Frente Amplio las ha utilizado de acuerdo a las necesidades que la propia población exige. Entonces, si nosotros miramos incluso el último año, hubo una reducción importante en la administración central, en los ministerios, donde hubo un descenso de la cantidad de vínculos laborales importantes y un crecimiento en esos mismos organismos que son los que llevan casi el 50% del monto de remuneraciones, lo llevan los organismos del 220, donde está la actividad que precisamente la población le ha priorizado. Lo ha priorizado el programa del Frente Amplio, pero también lo ha priorizado la población en educación, en salud, en seguridad. A ver, fíjate, lo vi en un par de veces que no con la cabeza. A ver, primero, el número ese que está publicado ya incluía lo que el diputado Asti decía que estaba afuera, no, está adentro. Los vínculos laborales, todos los contratos por afuera o contratos laterales ya estaban en ese número del 2004, 2005, todos, estaban todos. O sea, que las cifras son comparables, no tengo duda, primero. Segundo, todos sabemos que en el sector público la gente entra por un lado y después termina trabajando en otro por los pases en comisión. O sea que por dónde se está cobrando no tiene a veces mucho que ver de qué función está ejerciendo. Tercero, ¿cuánto es hoy lo que se gasta en salarios del sector público por encima de lo que se gastaba en el 2004 en términos del PBI? No estamos haciendo, no estamos diciendo valores constantes, en términos del PBI. El PBI creció, ha crecido bastante, bueno. El costo ese, contando los aportes, es 1,8% del PBI anual. En términos del PBI de este año, de acuerdo a los datos o a la estimación que puso el Ministerio de Economía y Finanzas en la revisión de cuentas que envió, 1.080 millones de dólares más por año, en términos actuales, de lo que se gastaba hace 10, 12 años. Bueno, 1.080 millones de dólares es casi la mitad del déficit. ¿Para qué? Para brindar servicios que nadie dice que han mejorado. Ese es el problema. Porque si ustedes me dicen, mire, la verdad que la educación mejoró, entonces yo ya no tengo, una parte importante no tiene que mandar a sus niños a educación privada, o, mucho más importante que eso, quienes salen de la educación pública están preparados para este mundo, que ya sabemos que en general no están preparados porque las pruebas internacionales nos dicen eso.
La salud anda fenómeno y entonces tenemos un nivel de gasto, hoy tenemos un nivel de gasto en salud superior al de Italia, al del norte de Italia, que es de los mejores de Europa, per cápita, y tenemos una salud que es incomparable con eso. Y lo mismo con la seguridad. Bueno, entonces usted me dice que tenemos un nivel de gasto que en términos totales del PBI es equivalente casi al de Estados Unidos. Y no es tanto menor ahora al de países que nosotros tomábamos como gasto descomunal, como por ejemplo Suecia. Suecia ha bajado terriblemente el nivel de gasto público sobre el PBI. Bueno, si usted me dice eso, digo, bueno, está bien, mire, en realidad cambiamos una cosa por otra, pero acá lo que hay es que el Estado está cobrando casi 7 puntos más de impuestos en términos del PBI que hace 12 años, que una parte se va para acá, otra parte se va para allá, por donde sea, que el déficit es enorme y que los servicios no han mejorado. Más, muchos sentimos que los servicios han empeorado en vez de mejorar. Entonces hay una ineficiencia demasiado grande y una acumulación de gente. Acumular gente no quiere decir nada. Hablando de gente, Alberto Scavarelli, el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, dice que en realidad se están cuantificando personas y no por contratos, porque hay algunos... Siempre fue igual. Siempre fue igual. Sí, siempre fue igual. Sí. Los vínculos laborales siempre fue igual. Si usted, por ejemplo, usted puede tener solo 2 cargos públicos siendo uno docente. Claro. Esa es la norma. Son los únicos que pueden tener. Los únicos que pueden tener acumular. Los demás no. Claro, puede ser docente y estar en otro cargo siempre público. fue igual. En la salud también pasa lo mismo, o sea, también se ha autorizado por ley, dado la escasez de recursos humanos en ese sentido, a que el personal especializado de la salud pueda tener más de un cargo público. Y pero los números son los mismos en toda la serie histórica, digamos. Siempre se contabilizó así. Sí. Pero vuelvo a reitero, no es cierto de que todos los vínculos laborales que hoy se computan en un informe que es así, de este tamaño, lamentablemente no lo traje, detallado organismo por organismo, tipo de vínculo por tipo de vínculo, tipo de contratación por tipo de contratación, cosa que antes ese informe no existía. Ahora incluso hay un aumento en el tema de la ANEP de los, y lo dije hace un momento, pero lo reitero, de los docentes suplentes que antes no figuraban, solamente figuraban cuando pasaban a ser titulares y ahora figuran. Ahora, igual pero, si los que más ingresaron fueron en salud y en educación y están explicando esto, ¿qué porcentaje más o menos entonces están contados 2 veces? No es estar contados 2 veces, es que tienen más de un vínculo laboral. Pero se les paga por cada uno de esos vínculos, además. Sí, ¿no? por supuesto. Pero no, hay un tema que, por lo que recién se refería. Yo creo, hablando de los resultados de los servicios que brinda el Estado, no hay duda de que para brindar servicios de calidad hay una condición necesaria, no suficiente, de que se tenga la cantidad de personal necesario y bien remunerado. Sí, por supuesto. Hasta el 2004 los docentes ganaban lo que ganaban y había 30 o 32 alumnos por clase. Hoy hemos bajado a 24 la cantidad de alumnos por clase. Eso necesita más docentes y necesita docentes mejor pagos. ¿Los resultados son mejores? Bueno, por eso dije, necesarios pero no suficientes. La inversión en tener más es absolutamente necesaria. No se puede partir de que pueda haber mejor si no se tiene la cantidad de docentes y bien remunerados. Y todos sabemos los problemas que tenemos todavía, pese a haber más que duplicado el salario real de los docentes, los problemas que tenemos hoy con los docentes que siguen diciendo, y quizás con razón, de que es insuficiente. El tema es que existen otras prioridades que también han sido fijadas en la salud, en aspectos sociales. Hoy, por ejemplo, no hay duda de que cuando hablamos de cuánto es lo que se requiere para mantener funcionando al Estado, los temas de la seguridad social tienen un peso que no es gasto discrecional. El Estado no puede hacer nada más que cumplir. Y estamos de acuerdo que tengan las mejores remuneraciones los pasivos y que tengan las mejores posibilidades de llegar a la pasividad, como ha sido a partir de la ley de flexibilización en el 2008. Hoy se jubilan muchos más y tienen mucho mejores jubilaciones. Eso es el mayor gasto no discrecional del Estado. ¿Qué pasó ahí con la ley de las jubilaciones? Porque ayer Astori en estas horas estaba explicando que el cálculo que se hizo en su momento no cubría los millones que en realidad se están pagando. ¿Pasó algo así? Sí, a partir, como estaba diciendo, de la ley de flexibilización que permitió... 2008. De 2008, que permitió acceder a la pasividad a muchas más personas.
las estimaciones de cuánto iba a repercutir eso quedaron cortas y hoy se están... ¿Qué hizo este equipo económico, no? Porque era... Sí. Eso es una cuestión social más que económica. Las condiciones, por ejemplo, para la mujer, computando hasta 5 años de No, me parece muy actividad bien la por reforma los hijos y que los hayan beneficios, tenido, pero hay que calcular bien cuánto cuesta. El tema del acceso por discapacidad, por problemas de enfermedad, eso también, hoy es un 20%, acceden a la jubilación que antes no hubieran accedido porque no llegaban a los requisitos de edad o de años de servicio, se puede acceder. Y allí es donde están también... Alfie dice que no. Ahí no se reformó. No hubo ninguna reforma por años de discapacidad ni nada. No, se facilitó, a partir de la flexibilización del 2008, se facilitaron el acceso de personas que no tenían, que a partir de la ley del 96 no tenían acceso porque no cumplían con los años de servicio. No, pero eso bajó de 35 a 30 años. Fue el único para la jubilación completa, no para la discapacidad. No, también para la discapacidad no para la pensión vejez. Bueno, no era ese el tema de hoy, lo traemos, pues, si nos invitan lo traemos y discutimos lo que la ley de flexibilización permitió, que la ley del 96 Y una cosita más impedía. para el tema de hoy, para cerrar. Sí. ¿Cómo se podría hacer para bajar los funcionarios públicos? Ernesto Talvi propuso esta semana, dice, la no renovación selectiva de vacantes en el sector por 6 años. Mire. Bueno, yo lo que digo es que hoy tenemos una disposición que es la Comisión de Análisis de Remuneraciones Ocupacional, la CARO, que revisa toda alta que pide cualquier organismo público. Y está con el objetivo que está planteado en la Ley de Presupuesto y de Rendición de Cuentas 2015 de que sean cada 3 bajas, 2 altas. La Administración Central lo ha más que cumplido en lo que tiene que ver con los ministerios y los organismos del 221 también, los organismos del 220, fundamentalmente los organismos vinculados a la educación y la salud, no por las necesidades de los servicios que prestan no lo han podido cumplir. A ver, a veces es fácil justificar las cosas de manera etérea. La cantidad de alumnos de la educación pública ha caído, y ha caído bastante en los últimos años. Cayó básicamente porque nuestra población, diríamos, crece poco, pero los nacimientos han caído mucho, y esa caída de los nacimientos termina repercutiendo en la cantidad de alumnos. Por lo cual, la caída de alumnos por clase es casi derivada de la caída de los nacimientos del país. La cantidad de niños. Es una cuestión demográfica, primero. Segundo, en el salud pública, o en ACE, también cayó bastante con el sistema de salud la cantidad de gente atendida. Por lo tanto, menos se justifican aumentos en la cantidad de personal. Tercero, cometió un error. Hoy se sigue gastando menos todavía en pasividad de lo que era el 2004, porque la reforma del año 95, que empieza en el año 96, tenía un periodo de maduración que caía, hasta aproximadamente el 2020 y pico, y estaba razonablemente equilibrada. Es cierto que a partir del 2008, a partir de esa ley, pero mucho más, no fue la ley en realidad lo que cambió la historia. Lo que cambió la historia fue una ordenanza interna del BPS absolutamente ilegal que volvió a admitir la prueba testimonial. Bueno, ese fue el cambio. Y ahí usted analice todas las jubilaciones y va a ver qué porcentaje enorme de jubilaciones se hacen por prueba testimonial. Peor aún, por declaración jurada propia de la gente. O sea, ahí está el punto clave. Vayamos a los servicios que lo que estábamos diciendo, que fue el motivo por el cual nos convocaron hoy. Hoy la cobertura de la educación es mucho más amplia que la que había anteriormente al 2004. Y eso también, de alguna manera, refleja algunos malos resultados a nivel internacional, como se dice, porque hoy están yendo a la educación pública y fundamentalmente a secundaria grupos de chicos que no tienen la misma composición familiar que lo que tienen otras familias que fundamentalmente están mucho más constituidas que... Y aquí también vamos a la crisis del 2002, cómo se desarticuló la familia en aquel tiempo. Y con respecto a la salud, es cierto, ha bajado la cantidad de quienes se atienden en salud pública, pero comparemos cuántas intervenciones, cuántos análisis, cuántas consultas se hacen hoy con respecto a lo que se hacían
antes de la reforma del 2007. Bien. Allí es donde están los servicios porque hay mayor y mejor atención y mayor cobertura, fundamentalmente, una cobertura universalizada de la salud y la educación. Alfredo Astiz, Calfi, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer, caballeros. Muchas gracias. La gente no dice eso. 3 minutos faltan para las 9 de la mañana. Esto podría continuar, pero son los tiempos en televisión. Tenemos que actualizar los datos del tiempo.